Así que cuando nosotros miramos los cielos, vemos esas galaxias, vemos ese mundo infinito que también tiene su historia, todo lo que nosotros vemos que son estrellas, galaxias, millares y millares de galaxias, otros sistemas solares. El apóstol Pablo pareciera que le pone cierta conciencia a toda la creación, y la creación, dice, él tiene este anhelo ardiente de que nosotros seamos reintegrados a la creación. La creación no está completa hasta que nosotros seamos reintegrados como seres incorruptos, seres inmortales, transformados en un abrir y cerrar de ojos en el momento de la resurrección, y seamos reintegrados a la creación del Señor. Mientras tanto nos dice el apóstol Pablo, que la creación ha sido puesta como si fuera en neutro, fue sujetada a vanidad. Es decir, la misma creación no está cumpliendo su propósito todavía. Ha sido sujetada, está como aguantada, no por su propia voluntad, sino como si fuera esperándonos a nosotros. Por causa del que la sujetó en esperanza. Así que la creación nos está esperando a que nosotros nos coloquemos bajo la gracia de Dios, confesemos el nombre del Señor Jesús, y cuando llegue el momento, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Fíjense qué manera tan bonita tiene el apóstol Pablo de hablar del medio ambiente. Nosotros hemos sujetado a la creación a esta esclavitud de corrupción, y ciertamente cuando uno va pasando por ciertas ciudades y ve todo ese mugre, ve todas esas botellas plásticas, todas esas canecas, todo ese escombro que hay en algunos lugares, esa suciedad, y uno ve que la creación nosotros la hemos esclavizado a la corrupción, y la creación está esperando a que también sea liberada cuando nosotros seamos reincorporados por la gracia de Dios. Así que aquí hay el apóstol Pablo quiere presentar un cuadro como si fuera íntegro. En inglés dirían holistic, es decir, de la totalidad, en lo que nosotros experimentamos como una sola vida. Experimentamos nuestro cuerpo, experimentamos nuestro espíritu, y también experimentamos esta creación en la que vivimos. El apóstol Pablo nos dice que toda esta creación será reintegrada, será unida, y la creación misma espera ese momento. Dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que en todo esto el apóstol Pablo está declarando cuál es nuestro propósito, cuál es la finalidad. Muchas personas han sido totalmente engañadas por la teoría de la evolución, que es totalmente materialista, que dice que nosotros somos el resultado de una situación química, un evento químico
que nació al azar. Y de paso, mucho de lo que hay en la teoría de la evolución hoy ha sido mostrado que está equivocado, totalmente equivocado por la ciencia de la biología, pero ese es otro tema, que sería interesante hablar de ese tema alguna otra ocasión. Pero lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí es que la totalidad de la creación, todos nosotros tenemos un propósito. Hemos sido llamados a un propósito y eso es de ser libres, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que incluye a la creación. Esa libertad en que nuestro cuerpo será inmortal, no habrá ningún tipo de corrupción, ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de límite a nuestros talentos, a nuestros dones, a nuestra mente. Imagínense que todos nosotros pudiéramos ser como un Einstein, totalmente brillantes en todo lo que nosotros quisiéramos saber. El Señor, nuestro Creador, nos creó con esta emoción. Él hizo algo lindo, Él hizo algo bueno y quiere que nosotros tengamos como un padre que ve a su hijo o a su hija y quiere que ese hijo o esa hija se realice y llegue a ser todo lo que puede ser. Nuestro Padre Celestial mucho más, porque Él conoce de qué estamos hechos nosotros. Estamos hechos de algo muy especial, un diseño especial que fue diseñado para vivir eternamente y no para la corrupción. Así que Él sabe nuestro verdadero potencial. Él sabe todo lo que nosotros podemos alcanzar. Miren, a mí me encanta la música. Y yo escucho esas sinfonías de Brahms, de Mozart, de Mendelssohn. Yo escucho esas trompetas en los conciertos de trompeta de Mendelssohn. Y cuánto quisiera yo agarrar una trompeta y sacarle todo lo que yo quisiera, pero no puedo, no tengo el don de la música. Me gustaría cantar como un tenor de esos, de los mejores. Me gustaría ser muy hábil en la matemática y soy cerrado, pero yo sé que lo tengo adentro. Y el Señor lo sabe y cada uno de ustedes ha sentido eso. Siente que ha tenido ciertos dones que por A o B no los ha podido desarrollar. Y los obstáculos que hemos tenido en esta vida no son obstáculos finales. No son el fin de los talentos y los dones que el Señor nos ha dado. Llegará el momento y será toda una eternidad que nosotros tendremos para la realización de esa persona que a veces nosotros nos soñamos a pensar que pudiéramos ser. Ese es el propósito del Dios creador para el cual fuimos predestinados. Y ven cómo esto se está dirigiendo hacia ese tema de la predestinación. De una manera muy hábil, el apóstol Pablo incluye el tema de la creación, de nuestro lugar en la creación, del propósito nuestro dentro de la creación y del propósito mismo de la creación. Porque también el apóstol Juan dice que vio cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir él con eso? Un nuevo universo, un nuevo sistema solar, una nueva galaxia, no sabemos, pero es algo nuevo. Es algo en el cual lo nuevo de nosotros se encontrará con lo nuevo de la nueva creación para que finalmente se realice el propósito glorioso
por el cual todo lo que existe fue creado. Eso es maravilloso. Eso es como para que se nos pongan los pelos de punta y digamos, alabado sea el Señor. Y tal vez nosotros no nos atrevemos a soñar de esa manera, pero la gracia mediante la Escritura nos da esa libertad de soñar, de pensar y de también saber que es una certitud, es algo confiable, es algo ya garantizado por la resurrección y la novedad del cuerpo resucitado de Jesucristo. Así que hay algunos, dice el apóstol Pablo, que dicen, ajá, pues muy bonito, pues sí, pero muéstremelo. A ver, enséñemelo, yo quiero ver una pruebita, lo quiero ver. Pero el apóstol Pablo dice, en esperanza fuimos salvos. La esperanza que se ve no es esperanza. Por eso el apóstol Pablo dice, a ustedes la quieren ver, por favor. Si la van a ver, no es esperanza. Y en la esperanza uno es salvo. La esperanza que se ve ya es algo que pues ya tienes. ¿Cómo vas a esperar algo que ya tienes? Por eso dice el apóstol Pablo, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que el apóstol Pablo nos dice, sí, ese día en el cual vendrá la reintegración, la reincorporación de la humanidad perfecta, redimida, restaurada, a una creación también renovada, redimida, cuando todo entonces se moverá cumpliendo el propósito eterno de Dios. Ah, ese día vendrá. Ese día vendrá. Y por la gracia el Señor nos da esa esperanza ahora mismo. Y entonces hay otro versículo que dice, la esperanza no avergüenza porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo se mueve el argumento a la experiencia de nuestra fe, hablando de la esperanza, hablando de esta grandeza. El Espíritu Santo mueve al apóstol Pablo para decir, mira, hay muchos que están escuchando y están leyendo esta epístola, tal vez quizá ya en el año 2020, por decir las cosas así, ¿no? En Barranquilla, que no se sienten lo suficientemente fuertes en su fe como para decir, sí, yo creo, yo estoy convencido que eso va a ser así. Miren cuán grande es la gracia de Dios, porque el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No es en nuestra fortaleza en la que somos ayudados, es en nuestra debilidad. Ustedes recuerdan ese centurión que se acercó a Jesús pidiendo la sanidad de un siervo suyo o de un hijo, no recuerdo. Y el Señor Jesús le pregunta a este centurión, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y el centurión responde, creo, ayuda mi incredulidad. Esa es una maravillosa expresión de fe por su honradez y por su sencillez. Y muchas veces al vernos nosotros con esta gloriosa esperanza, todo lo que nosotros podemos decir es, creo, ayuda mi incredulidad. Y viene el Espíritu Santo a ayudarnos en esa incredulidad, en esa debilidad. Y
intercede por nosotros. Porque ya vimos la semana pasada estos versículos que no sabemos cómo pedir como conviene. No lo sabemos. Somos muy testarudos para realmente ver el propósito de Dios en todas las cosas. Y por eso este espíritu de la gracia, este es el mismo espíritu por el cual somos guiados. Ustedes recuerdan que en el versículo 14 comenzamos toda esta conversación diciendo que ya no estamos bajo la guianza o la instrucción de la ley, sino bajo el espíritu que nos guía y nos instruye. Es el mismo espíritu de la gracia. Todo esto se recibe cuando uno confiesa fe en la sangre de Cristo que nos limpia de todos pecados. La gracia es un camino maravilloso. Y lo que el apóstol Pablo va mostrando aquí en la epístola a los romanos es el camino de la ley, que es el camino de la carne que lleva a la perdición, y el camino de la gracia, el camino de vivir en el Espíritu que nos lleva a cumplir el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. Así que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y es maravilloso porque podemos a veces escuchar con el oído de la fe al Espíritu Santo diciendo: ay, la fe de Haroldo es tan débil, y él a veces es una persona tan débil. Señor, fortalece su fe, y él gime por nosotros. Él toma mis gemidos y con sus gemidos los hace inteligibles al oído de Dios. Es precioso cómo hay este vínculo directo por medio del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones, ese es el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, el Padre y el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es maravilloso que nosotros no necesitamos a nadie más que interceda por nosotros. Si el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿qué puede hacer por nosotros cualquier intercesor menor? Es una falta de lógica entenderlo de esa otra manera, de que necesitamos ir a intercesores menores. No, es el Espíritu Santo es nuestro gran intercesor, porque Él conoce los deseos, las ansias, los anhelos de nuestro propio corazón. Así que el apóstol dice que todas estas cosas, él dice sabemos, es una certeza, él estaba seguro. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Ahora, fíjense ustedes que aquí ya vimos cuál es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros recibamos la gracia de Cristo para entonces ser reintegrados a esta gloriosa manifestación eterna del propósito verdadero de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros. Dice, a estas personas todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está guiando detrás de todo. Todas las cosas les ayudan a bien. Al Señor, nuestro Padre Dios, nada lo toma por sorpresa. Ni ninguna enfermedad, ni ningún accidente, ni ninguna falta, nada lo toma por sorpresa. Y Él
como es el creador del universo, el creador de todas las cosas, Él puede recrear cualquier situación, cualquier providencia que nos parezca negativa, la torna, la recrea para nuestro bien. Porque esto es lo que Él está haciendo con esta misma creación. El hombre se rebeló, el hombre es pecador, pues ya saben lo que yo voy a hacer. Yo voy a convertir eso en bien porque yo tengo un propósito. Y ese propósito es darles una nueva creación, y esa nueva creación se llama Jesucristo. Y en Él ya están reintegrados por la fe a ese propósito eterno. Ahora, fíjense ustedes lo que dice aquí, y ahora sí voy a leer los versículos 29 y 30 y luego los vamos a desmenuzar. Conforme a su propósito son llamados. Esta palabra llamados viene de la palabra griega kaleo, que es como llamar a alguien por nombre, decir, hola tú, es verdaderamente el grito a voz en cuello, uno está llamando a una persona. Es muy clara la traducción que están aquí. Este no es sencillamente un llamado que uno siente en el corazón, hacer esto o hacer aquello, sino sencillamente es un llamado por voz. Es un llamado por nombre. Porque a los que antes conoció, todo esto lo vamos a ver, porque a los que antes conoció, también los predestinó, allí está la palabra, predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero si ustedes han estado prestando atención a todo el discurso anterior, ustedes ya están captando una idea de lo que es este llamamiento y es este predestino. Exactamente, aquí Mercedes a mi lado me está diciendo que ese predestino es ser coherederos con Cristo y ser reintegrados a esta maravillosa creación en Cristo para la alabanza de Cristo por los años sin fin. Y a los que predestinó. Y esta palabra hay que leerla de esa manera. Predestinó, que ya Dios había fijado un destino, un propósito para la creación. Es una manera de entender este tema muy diferente a como algunas personas lo interpretan hoy y antes, siglos atrás. Hubo algunos que sí lo entendieron de una manera muy diferente, según una lógica tal vez que nacía de la filosofía humana. Entendieron la escritura según esa lógica, pero no según esta manera bíblica de entender lo que es la predestinación, el predestino. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, fíjense ustedes que todas estas palabras, llamar, justificar, glorificar y ahora esto de el predestino, todas estas palabras recaen no dentro de la serie de palabras de la ley, sino dentro de la serie de palabras de la gracia.
Y es intercambiable con todas esas otras palabras de la gracia: perdón de pecados, salvación, evangelio, justificación, justicia de Dios. Es intercambiable con todo eso. Esta palabra de el predestino, tal como nosotros lo hemos visto, que ya Dios nos ha mostrado cuál es el predestino que Él tiene para la humanidad, ese glorioso propósito de ser reintegrados a la creación eterna de Dios, en la cual nuestra alma, nuestro ser y nuestro cuerpo marchará al unísono con toda la creación. No habrá disonancia entre nosotros y la creación, habrá consonancia entre nosotros y la creación. Y por esta misma razón el apóstol Pablo termina con estas palabras tan bonitas. Y fíjense ustedes que para el apóstol Pablo el tema de la predestinación no es algo que lo saca de quicio. ¿Por qué? Porque este concepto pertenece a lo que la gracia de Dios ya ha hecho en Cristo Jesús. Pertenece a todas esas series de palabras que están bajo la gracia, que están bajo evangelio. Así que el apóstol Pablo no se pone a filosofar acá de quiénes son los predestinados, que cuántos son los predestinados, que quiénes son los escogidos, los elegidos, que cómo son escogidos, cómo sabe uno que es escogido, cómo sabe uno. Esos conceptos no le conciernen al apóstol Pablo. De otra manera, él los hubiera mencionado. ¿Por qué? Porque él tiene otro concepto del cual es el destino para el cual Dios nos ha creado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son palabras maravillosas. Yo recuerdo que este texto era un texto favorito de mi abuelita Anaes, la mamá de mi mamá. Ella se enseñó a leer con la palabra. Y yo recuerdo que de niño yo pasaba por ahí por su cuarto y la veía a ella leyendo la Biblia, y a ella a veces ya estaba sentadita ahí en su cama con esos espejuelos grandes y pesados que ella tenía. Mi abuelita era toda una abuelita. Y me decía: Haroldito, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y yo jugando carritos y haciendo cosas, no quería entrar. Ven acá, ven acá, ven acá. Entonces ella me cogía en su regazo y me ponía la mano acá en la cabecita y el hombro, me decía: a ver, Haroldito, repite esto. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, decía ella con el dedito así. Tienes que decir Romanos 8:31 para que no se te olvide dónde está. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, si este es nuestro destino, el destino de la gracia, el destino de los que han confesado el nombre de Jesús, si el destino es esta reintegración con la naturaleza, con Dios Padre, con Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con sus santos ángeles, con todo lo que existe en la creación, si todo esto es por nosotros, si esto es parte de nuestro destino, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué le vamos a prestar atención a aquellos que se oponen a nuestro destino? Es lo que le está diciendo acá. Y nuestro destino es ser coherederos, y ya lo somos. Por medio de la fe ya somos coherederos con Cristo. Es la única razón que nosotros podemos ser herederos y que ese puede ser nuestro destino, porque ese es el destino de Cristo y nosotros recibimos todo en Él, estando en Él.
y todo es por medio de la adopción. Ahora él dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y eso, ahí en todas las cosas, él está hablando nuevamente de lo que nosotros vimos anteriormente, de esa reintegración a la creación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nuevamente él vuelve al tema de la justificación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. En otras palabras, a ti nadie hay que condenar, nadie te va a condenar porque Cristo fue el que fue condenado. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, en vista de ver nuestro predestino, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, sí. La gente nos tiene por nada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, fíjense, ni la muerte. La muerte no es la palabra final. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, cumplimos con la meta de llegar al fin de Romanos 8, pero yo estoy seguro que ustedes quieren saber un poco más de cómo funciona todo este tema de llegar a nuestro predestino, cómo es ese llamamiento. Y la semana entrante nosotros vamos a profundizar más en este tema, siempre viéndolo del punto de vista bíblico y no desde el punto de vista filosófico religioso que ha compenetrado en las religiones modernas de hoy. No, lo veremos desde el punto de vista bíblico y del Antiguo Testamento. Así que antes que se termine nuestro tiempo aquí en 4 minutos, yo quería dejar un tiempito acá para alguna pregunta, algún comentario, o si está claro. Yo creo que todavía tenemos apenas a Oliva y a Carlos que están con nosotros, pero por ahora hemos abarcado este tema de llegar al final del capítulo 8 de Romanos. Muchas gracias,